Hola, TD Believers. ¿Qué tal? Aquí somos una nueva bellefatera que te os voy a charrar de esta mesacha. Que esta mesacha todos preguntaréis todas y todos. Pues ye Rachel Grey, que no ye otra que la filla de Scott Summers, de Cyclops y de Jean Grey, de la chica maravillosa, de Fénix o de como le quieras decir. Vale, ye venida de un futuro alternativo, aunque la capturaron, la secuestraron y la hicieron servir como esclava para perseguir, para correr y cazar mutantes. Bueno, pues esta mesacha tiene una historia muy larga porque nace en los cómics en los años 80 y ha feito muchas cosas muy interesantes, pero la verdad es que Guaire Fortuna no ha tenido. Y no ha tenido Guaire Fortuna tampoco con los suyos traches, que los hemos viendo ahora y que os voy a charlar una miqueta de ellos, igual como hacía ya con Cyclops. Bueno, principiamos la historia. Nos dimos hasta 1986 con este dibujo de Rick Leonardi en un Cani X-Men 201, que ya vi que trache, pues no sé ni si decirle trache o manifestación de los suyos poderes o qué. Aquí le va los tatuajes, no sé si se ve en guaire, bueno, le va unos tatuajes asinas, unas rayicas, que estoy porque la enfación en a suya juventud, en cuando era eso, cuando se dedicaba a cazar mutantes. Bueno, pues ya veis que la ilustración pues no es una maravilla precisamente, yo a lo menos me fa pampurria, así es que pasamos hasta los años 90, hasta los odiados años 90. Pero yo no, yo los quiero mucho porque cuando principiaba yo a leer cómics. Aquí tenemos otro H más clásico de Rachel Grey, de esta Fénix, de esta filla de Fénix, y Fénix ella también, que en primeras ya era Fénix 2, pero después ya, tío, Fénix, a secas, porque ella lo vale. Bueno, pues este y el otro H que inspirado, casi calcado, del otro H que tenía cuando encorreba mutantes, cuando los cazaba con los suyos poderes psíquicos. Y un trache, pues ya villez que útil, no lle, para llevar las claves del auto no, para estos son punchos, no sé si se ve, para abrazar a Rondador o a Kitty, pues hola, ¿qué tal? ¿Qué te abrazo? Pues mal también, y además una tía que tiene poderes telepáticos y telequinéticos, pues no sé para qué hostias le vas esos punchos, que además te recuerdan a cuando eras una esclava. Sentido, tengo uno. Pincho, pues hombre, y antimás, bueno, este y el número 48 de Excalibur, que esto ya era los X-Men de Reino Unido, y bueno, pues lo dibujaba Alan Davis, que ye muy bueno y que fa cosas tan maravillosas como esta, que aquí ye Fénix, pues una mica encarrañada, y a la vez que también le salen aquí los tatuajes. Bueno, estos tatuajes salen y se van, tornan, y estos seguntes o dibujan, pues fa lo que quiere, ¿no? Bueno, pues este ye también el número 50 griego, de dibujo por Alan Davis, bien pincho. Y pues también le dio una amigueta de Gaotawan, pues se meteba lo trache de Sumai, que este y el de Fénix Oscura, Fénix Fosca, que ye maravilloso. A yo y un trache que me encanta. Número 62 o 63 de Excalibur. Ya la veis aquí. Aquí se lle empoderando esta mesacha. Esta acaba de darle de hostias a Galactus, mesmo no carne de identidad. Así que Galactus entiende. Y bueno, pues eso, pues si un trache bien pincho, se lo meta y se lo meta, y Rachel Grey, que yo y un personaje que le tengo mucho cariño, pues me fa muy gol, porque antes yo no me nache una amiga pues a Sumai, que guay de cariño no le tienen a Sumai por eso de que se me hinchó una galaxia entera y mató a una amiga de Chen, pero bueno, pues bien pincho. Pero después desapareció una amiga de tiempo y tornó con este otro trache. Bueno, pues minifalda y tal, hombre, pues eso, otra vegada. Trache útil, pero bueno, a lo menos pues ya pincho, ¿no? Pues con estas colos que también recuerdan a lo primer trache que tenía Sumai en la Patrulla X en los primeros tiempos. Y bueno, pues en fin, se han visto cosas míos. Pero aquí la verdad es que en esta temporada, cuando le daba este trache, pues tenía la suerte que sí que le hacía un bel arco argumental, pues una mica más pincho, ¿no? Como aunque le joden otro trache, ya lo villez, porque, bueno, le joden otro trache. Aquí acaban de matar a toda la suya parentalla, porque decían que los Grey, pues que eran un peligro para la galaxia, y se cargan a todos los Grey, fueras de ella, porque como ya tiene poderes y una mesacha que vale un valer, pues eso, pues ella refusa el ataque, pero le dicen este tatuaje que yo en una mala acordanza, ¿no? Porque esto lo vas a tener a estipacutio, pero la verdad es que lleve pincho, oye. Pues eso, si te matan a toda la tuya familia, pues a lo menos que pues te fan un tatuaje muy, muy bonito, ¿eh? Bueno, y ya plegamos estos, pues ya veis que Guaire buenos no eran, pero en 2013, este ye de Bacalo, este dibujo, este ye de Davis, que se me ha olvidado decirlo, y plegamos en 2013. Uf,
estoy bajonazo. Aquí a la pobre Rachel Grey, aparte que le dan unos tebeos muy malos, unas líneas argumentales penibles, pues encima le meten este zarrio de trache, que aquí con una gabardina que no tiene sentido, con las pochasistas noventeras tampoco no tienen sentido, le tornan a meterlo tatuaje, en fin, bueno, pues eso, pues muy mal, no me fago este trache, esto oye de López, dibujado por López, y el X-Men volumen 3 número 5 de 2013. Así es que, pues eso, pues ya veis, estoy una miqueta lo que da de si Fénix, bueno, da de si muitísimo más, tos leyes los zagues 40 años de cómics, que tos lo pasaré de Bitibomba y antimás, pues Fénix y un personaje, sobre todo en Excalibur y sobre todo en estos arcos argumentales con los sillar vengándose de la muerte de la suya familia, pues muy pinchos. Y bueno, Teddy Believers, espero que todo se gafe todo esta fricada y que vaya muy todo bueno.